Oídos en la Ciencia es una emisión del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas con información relevante, datos curiosos, lo novedoso en materia científica y tecnológica que acontece en el mundo. Escúchalo aquí en Oídos en la Ciencia. Hola, ¿qué tal? Soy Luisa Montoya. Bienvenidos a la primera emisión del programa Oídos en la Ciencia, producción que el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado ha preparado para todos ustedes, con noticias, curiosidades y temas en materia de ciencia y tecnología a nivel estatal, nacional e internacional. Me encuentro muy emocionada por compartir micrófonos con mi compañera y amiga Eva Méndez Farrera. Gracias, Luisita, por esta bonita presentación, y sí, estamos muy emocionadas y sobre todo por poder compartir contigo este primer programa de Radio Oídos en la Ciencia, una producción del ICTI Chiapas. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante para niñas, niños y por qué no para grandes. Así que, ¿qué te parece si comenzamos? La entrevista con la ciencia. Fíjate, Luisita, que hoy vamos a tratar un tema muy importante sobre la paleontología en tiempos contemporáneos. Esta ciencia más bien estudia los seres antiguos, las características de vida que existieron en este planeta mucho antes del inicio de la historia. Los dinosaurios, los grandes mamíferos o las primeras formas de vida bacteriana, que son solo algunos ejemplos que podamos mencionar, y la paleontología es muy importante porque permite entender la biodiversidad actual y la distribución de los seres vivos sobre la Tierra. También, obviamente, esta parte ha contribuido aportando muchos elementos para afirmar la teoría de la evolución de los seres vivos y de todos los continentes como en su formación. Y hoy precisamente vamos a platicar con un destacado investigador chiapaneco especializado en esta área del conocimiento. Tengo el gusto de presentar al doctor Gerardo Carbot Chanona. Él es licenciado en Biología por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, donde también realizó la maestría en Ciencias Biológicas y actualmente es candidato a doctor en Ciencias Biológicas por la misma universidad. Sea bienvenido, doctor Gerardo Carbot. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Un gusto inaugurar este programa con ustedes, ¿no? Y pues es un gusto para nosotros haber retomado este importante tema sobre la paleontología en tiempos contemporáneos, y sobre todo porque actualmente usted labora en el Museo de Paleontología Eliseo Palacios Aguilera desde el 2003 y actualmente es investigador principal del museo y responsable de la colección paleontológica. Sus líneas principales de investigación se centran en la taxonomía sistemática filogenética. Muy importantes estos temas, así como un poco así como extraños para muchos, ¿verdad, Luisita? Porque no todos son dinosaurios, y menos los pocos que manejamos aquí en el paseo del instituto. Yo creo que sería bastante amplio para todos los niños saber qué lo llevó a estudiar paleontología. Pues bueno, es muy curioso. Muchos de los paleontólogos que habemos, de los paleontólogos jóvenes, ¿no? Me incluyo, eso, yo soy tan joven, pues creo que nos llevó al amor por la paleontología de los dinosaurios, principalmente al ver la película Jurassic Park, ¿no? Uh-huh. Aunque a mí siempre me gustaron mucho los animales, y especialmente los animales extintos, desde muy niño. Yo creo que justamente uno de los detonantes fue ver la película, ¿no? Y yo entré a estudiar biología justamente porque quería ser paleontólogo, ¿no? Uh-huh. Al ponerme a investigar qué cosa tenía yo que estudiar para poder dedicarme a la paleontología, me encontré que había dos áreas principales, que una son la biología y la otra es la geología, el estudio de las rocas. Uh-huh. Entonces, pues realmente yo no me veía estudiando rocas, siempre me gustaron los animales, entonces dije, no, pues tengo que ser biólogo. Y así fue como terminé en la Unicash. El destino ahora sí que me llevó de la mano, porque justamente ahí daba clases de paleobiología, daba y da todavía, uh-huh, el maestro en ciencias Javier Avendaño Gil, y él es el iniciador de la paleontología moderna aquí en Chiapas, ¿no? Entonces, pues me pegué con él desde segundo semestre y pues aquí estoy, ¿no? Ahora como investigador en el museo, ¿no?
Ya aplicando todos los conocimientos. Díganos, yo considero, soy muy curiosa y considero que es muy importante saber, en Chiapas, estamos platicando justo antes de iniciar formalmente la entrevista, ¿cómo es el ambiente? ¿Es idóneo para trabajar la paleontología? Sí, afortunadamente el estado de Chiapas es uno de los estados más ricos de México, hablando en cuestiones de paleontología, ¿no? Tenemos una gran cantidad de tipos de rocas de diferentes edades, y estas rocas afortunadamente también contienen fósiles, y hemos podido encontrar una gran cantidad de estos elementos que nos indican justamente cómo ha sido, ¿no? O cómo ha ido cambiando la biodiversidad a través de los millones de años aquí en nuestro estado. A la fecha tenemos alrededor de unos 186, 187 localidades donde hemos rescatado fósiles en el estado, que deben ubicarse en más o menos unos 30 o 40 municipios de aquí del estado, y tenemos fósiles muy antiguos, desde 260 millones de años de antigüedad, wow, hasta otros más recientes que tienen más o menos 12,000 años de edad, que ya estamos hablando de mamíferos de la era del hielo, ¿no? ¿Cómo ves, Evita? Pues sí, es como un tema que pese a que han pasado miles y millones de años, se sigue manteniendo y hablando de estos animales tan extraordinarios que tal vez en su momento nos hubiera gustado verlos, ¿no? Uh-huh. En reales. Doctor, aquí retomando un poquito y como referencia al estudio de la paleontología mexicana, pues también le debemos una contribución a lo que él hizo con un trabajo muy importante, que de alguna manera es parte y se refleja en los estudios que actualmente se están realizando o continúan este legado histórico. Sí, este es un trabajo, una pequeña reseña biográfica del profesor Eliseo Palacios Aguilera. Fue por invitación del editor de la revista, se publicó en la revista que edita la UNAM, Paleontología Mexicana, es acceso libre, cualquiera puede bajarlo y leerlo. Y la idea de este trabajo fue justamente recalcar o resaltar la contribución del profesor Eliseo Palacios Aguilera, no solamente a la cuestión de la paleontología estatal o nacional, sino también la cuestión de el cuidado de la biodiversidad en el estado, porque, pocos sabrán, pero él fue el iniciador, ¿no?, de lo que hoy actualmente es el zoológico y el jardín botánico. Eliseo Palacios Aguilera trajo a trabajar a Miguel Álvarez del Toro como su taxidermista, ¿no?, en los años finales de los años 30, y de ahí, cuando fallece Eliseo, que fallece realmente a muy temprana edad, a los 48 años, Miguel Álvarez del Toro se queda con la batuta de este proyecto y lo enriquece grandemente, ¿no? Entonces, Eliseo Palacios Aguilera fue un profesor normalista que tuvo una gran pasión por la naturaleza, y fue él también, podríamos decir, el primer paleontólogo chiapaneco, ¿no? Porque trabajó en el año no recuerdo exactamente la fecha, 36, 37, restos de megafauna en la zona de la Frailesca, que habían sido reportados, y el gobernador de ese entonces, que era el señor Pascasio Gamboa, lo manda a él a estudiarlos, y saca un trabajo que se llamaba La Frailesca, La Frailesca, la maravillosa zona paleontológica, se llama el trabajo que publica Eliseo Palacios Aguilera. Y es un parteaguas, ¿no?, prácticamente este trabajo, porque muchas de las localidades que él trabajó en los años 30, 40, nosotros las hemos vuelto a redescubrir, y hemos encontrado cosas muy, muy interesantes ahí, ¿no? Aprovechando que habló de redescubrir, ¿usted ¿Cómo se ponen de acuerdo ustedes como expertos para decir, esta zona, vamos a ir a investigar esta zona, o vamos a trabajar este lugar? Pues hay dos tipos principales que nosotros utilizamos. Una es la cuestión histórica, uh-huh, es decir, los pobladores, a veces cuando están haciendo construcciones, un pozo
o algo, suelen a veces toparse con restos fósiles, ¿no? Entonces, hoy en día, gracias a la labor que hacemos a través del Museo de Paleontología, la labor de educación ambiental, pues mucha gente cuando encuentra los fósiles ya nos avisa, ¿no? Pero antes, no lo hacía, los guardaba, entonces pues de repente ahí va pasando de boca en boca hasta que llega a tus oídos y, no, y pues es que fulanito de tal parece que encontró hace años un fósil en tal lugar, ¿no? Entonces ya organizamos la prospección, ¿no? Es decir, la búsqueda sistematizada en el área. Muchas veces tratamos de contactar a la gente que tiene esos fósiles, nos llevan a los lugares donde lo sacaron, no sé, a veces hace 10, 20 años, y ya trabajando, ¿no? Ya en la zona, pues logramos a veces encontrar más fósiles, ¿no? Y la otra cuestión es, ya haciendo el estudio de las rocas, ¿no? O sea, vemos mapas geológicos, o a veces hacemos salidas, ¿no? A campo y vas y dices, oye, mira esta formación, pues las rocas, la naturaleza de las rocas y demás, parece indicar que pueden tener fósiles, y así, pues a veces te bajas de la camioneta y caminas y empiezas a explorar y te encuentras los fósiles, y ahí pues ya vas planeando salidas sistemáticas a los mismos lugares, ¿no? Y pues obviamente luego vas encontrando cosas, ¿no? Para enriquecer el conocimiento, ¿no? Y en el estado, ¿en qué lugares han encontrado este tipo de fósiles? Pues te mencionaba hace rato que tenemos muchos municipios, pero yo creo que uno de los municipios de donde más fósiles hemos sacado es del municipio de Ocosocuautla. Una, porque cuando empezó el proyecto, que se llamaba Rescate del Patrimonio Paleontológico de Chiapas, empezó en 1997, empezó justamente cuando abrieron la autopista, ¿no? Que va hacia las Chiapas, Veracruz, que era la que salía hacia México. Entonces vimos que estaban salían fósiles de los cortes de la carretera. Entonces el proyecto trataba de rescatar justamente todos estos fósiles antes de que se perdieran por las labores de construcción de esta misma autopista, ¿no? Entonces mucho tiempo trabajamos en esa área, ¿no? Obviamente en muchos puntos, ¿no? No solamente ahí en la carretera, sino también en puntos alrededor, y pudimos ir obviamente encontrando muchos fósiles. Y a la fecha es una de las localidades todavía que trabajamos. Hay dos canteras que están igual ubicadas en el municipio de Ocosocuautla, que se llaman El Espinal y El Chango, y donde también han salido muchos fósiles muy importantes, no solo a nivel nacional sino también internacional, porque han cambiado la forma de ver, ¿no? La evolución o la distribución de ciertos grupos de peces principalmente. Y así entonces tenemos muchas localidades en Ocosocuautla. Hay municipios donde también han salido muchos fósiles, aunque no tienen tantas localidades, como por ejemplo Simojovel, ¿no? En el ámbar, y los fósiles asociados al ámbar, ¿no? Que están en los sedimentos. Hemos trabajado también mucho en las localidades del Liceo Palacios Aguilera, ¿no? Villaflores, Villacorso, La Concordia, donde, hemos rescatado igual muchos fósiles de megafauna, ¿no? Mamuts, mastodontes, dientes de sable, leones, camellos, caballos, y muchas cosas que sin lugar a dudas el público no se puede imaginar lo que hubo aquí. Y creo que son como los lugares donde más fósiles hemos sacado, aunque te digo, en realidad hemos trabajado como en 30, 40 municipios, ¿no? Pues tener aquí algo a los expertos y nuestro investigador, el doctor Gerardo Carbot, y que nos platique exactamente el por qué es importante estudiar este tipo de fósiles, doctor. Sí, bueno, algo que me gustaría recalcar antes de contestarte la pregunta es, seguramente el que está escuchando era y todos esos fósiles que sacan, ¿qué los hacen? ¿No? Ajá, sí. ¿No? Bueno, estos fósiles se van a formar parte de una colección científica, está resguardada, ¿no? en el Museo de Paleontología. Esta colección científica no es de acceso para todo público, ¿no? Porque al final es una colección científica y hay reglas que tienen que seguirse, pero sí, algunos de los fósiles enriquecen las exposiciones temporales, por ejemplo, que se hacen en el Museo de Paleontología, ¿no? Entonces, también con estos fósiles a veces hemos instaurado algunos talleres o algunas cosas, ¿no? Que al final el público conozca lo que hubo. Sí, es un poco difícil,
porque a veces los investigadores estamos muy acostumbrados a escribir o a hacer las cosas en la parte técnica, pero afortunadamente al trabajar en un museo, pues también convivir con niños y demás, pues te va capacitando, te va entrenando para hablar de manera coloquial con estos temas, ¿no? Entonces, es así como vamos, ¿no? Y ¿para qué nos sirven los fósiles? Bueno, los fósiles nos sirven para reconstruir, ¿no? Cómo era la biodiversidad antes, la historia, ¿no? Evolutiva de nuestro estado o de México en general. Nos permite reconstruir los ambientes que hubieron, reconstruir la historia evolutiva de ciertos grupos. Y algo que es importante es que, bueno, nosotros somos el primero o segundo estado con mayor biodiversidad en México. Digo primero o segundo, depende del autor que tú leas, ¿no? Pero toda esa biodiversidad, ¿de dónde vino, no? O sea, no es producto de la casualidad. Entonces los fósiles nos ayudan a reconstruir que justamente toda esta biodiversidad que tenemos en la actualidad, pues es el proceso de evolución y adaptación, ¿no? A través de miles de millones de años. Está obviamente plasmado en las rocas, nosotros lo podemos ver porque tenemos los fósiles, y esto también nos va a dar un poco de herramientas para establecer medidas de conservación de la biodiversidad actual, ¿no? Entonces es también como para ir sumando puntos el generar todo este conocimiento, ¿no? Sí, conocer qué fue lo que pudo haber acabado con esa parte de la diversidad y, sí, no repetir ese mismo. Bueno, uno de los temas muy de moda es ahora lo del cambio climático, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo cambios climáticos mucho más drásticos que en la actualidad, en el pasado, y una manera de ver cómo estos cambios climáticos afectan en la realidad a la biodiversidad es justamente volteando a ver hacia el pasado, porque ya sucedió, no es un evento que ya sucedió, y esto nos permite o nos va a permitir entender cómo va a responder la biodiversidad hacia el futuro, ¿no? Entonces es como ver hacia el pasado para entender el futuro, y ¿no? aprender a que no nos afecte tanto en el futuro. ¿Y qué les parece si escuchamos la siguiente cápsula? Y te informa. Nacho, ¿sabías que en realidad no existieron dinosaurios marinos y voladores? Espera, ¿qué? Sí, aunque esto parezca extraño, el término dinosaurio es exclusivo a los animales terrestres que habitaron la Tierra durante más de 150 millones de años. Si no son dinosaurios aquellos animales que habitaron los cielos y los mares, entonces, ¿qué son? Bueno, de hecho, son reptiles que vivieron en la era mesozoica. Son considerados los pterosaurios y los mosasaurios, los plesiosaurios, los ictiosaurios y los pliosaurios dentro de la familia de los reptiles por las similitudes de los huesos de la cadera, piernas y patas que poseen con otros reptiles. ¿Neta? Si te das cuenta, los reptiles marinos y voladores, como sucede con otros reptiles, mantienen las patas al lado del cuerpo y las mueven haciendo un amplio arco hacia los lados a medida que andan. Esto impide que los reptiles puedan correr rápido en la tierra. ¿Y qué pasa con los dinosaurios? Por el contrario, con ellos sucede que las extremidades largas y erguidas se encuentran debajo del cuerpo, en donde actúan como pilares para soportar grandes pesos y permitirles andar con mayor facilidad en la tierra. Es por eso que no son considerados dinosaurios aquellos animales que vivían en los cielos y los mares. ¡Wow! Hoy aprendí algo nuevo. ¿Y tú? ¿Ya sabías estos datos? Estás escuchando Oídos en la Ciencia. Continuamos con la entrevista. Y, por ejemplo, ya usted nos decía que en construcciones así encuentran, ¿cómo hacer para que no se contamine lo que encuentran? ¿O qué tratamiento de conservación debe tener la gente? Bueno, lo ideal es que cuando tú te encuentres un fósil en tu terreno o en una excavación, no lo muevas, ¿no? No intentes sacarlo, sino que llames justamente a los expertos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque si no se pierde también el contexto general, es decir, para nosotros es importante saber cómo estaba posicionado el fósil, ¿no? En qué tipo de sedimento estaba,
qué cosa había alrededor, o sea, todas esas cuestiones nos ayudan a nosotros a estudiarlos de mejor manera, ¿no? Hay veces que, bueno, que por circunstancias, bueno, ya extrajiste el fósil, pero lo ideal es que, bueno, lo dejes ahí guardadito en una cajita y te digo, llames a la gente en el museo para que nosotros vayamos, ¿no? Por él. Y ya nosotros en el laboratorio, dependiendo de las características del fósil, ya vemos si necesita que se le apliquen químicos para endurecerse, se limpian, ya sea por métodos químicos o mecánicos, y todas las cosas que nos permitan ya tener al ejemplar con las condiciones adecuadas para poderlos estudiar, ¿no? Al momento de descubrir en una excavación algún fósil, ¿intervienen otras personas para el estudio de ese fósil? No, lo hacemos los paleontólogos. Los paleontólogos somos, en México la mayoría de los paleontólogos somos biólogos, ¿no? Pero la paleontología es una ciencia híbrida, porque mezclamos paleontología y la geología, ¿no? Esto es porque los organismos que nosotros estamos estudiando están en las rocas, entonces tenemos que entender nosotros la naturaleza de las rocas también, cómo se forman, las condiciones sedimentarias que pudieron existir, todas esas cosas. Entonces nosotros mismos estudiamos toda la cuestión del ambiente y pues nos hemos preparado también para ser como técnicos en el laboratorio, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empecé en el museo, empecé como técnico de laboratorio, estuve como 6-7 años, ¿no? Limpiando, restaurando, pegando y demás fósiles. Y aunque ya no lo hago de manera común, ¿no? Todavía lo sé hacer. Entonces, cuando necesito estudiar un fósil, pues bueno, yo lo tengo que limpiar, yo lo tengo que restaurar y demás, ¿no? Entonces, el proceso de estudio de un fósil, dependiendo de su naturaleza, puede llevar de meses a años, ¿no? A veces hasta el proceso de limpiar un fósil te puede llevar años, ¿no? Por ejemplo, los dinosaurios que ustedes ven, los esqueletos así muy bonitos en un museo, a veces les lleva 5 o 6 años limpiarlos completamente y restaurarlos para que puedan ser montados en una sala de un museo, ¿no? Y doctor, viendo ya todo lo bueno, ¿no? Del estado, de que sí, el ecosistema, la diversidad permite hacer ese tipo de investigación, ¿cuál sería lo contra de que no se pudiera hacer más cosas en el tema de paleontología? Híjole, es una pregunta complicada. Pues bueno, yo creo que como toda la ciencia en México, una de las trabas principales que nosotros tenemos es justamente la obtención de recursos, ¿no? Hay pocos recursos destinados, y ahora está muy de moda, yo lo he vivido en carne propia, que se favorecen el apoyo de los proyectos que tengan un impacto inmediato hacia la sociedad, ¿no? Y la paleontología en realidad es una ciencia básica, ¿no? Entonces las ciencias básicas difícilmente pueden tener, o sea, no ves su impacto tan en corto, ¿no? O sea, generalmente es a mediano o a largo plazo, ¿no? Entonces es una de las cuestiones complicadas, ¿no? Y la otra también es, yo creo que la cuestión de la conservación, pero por parte de la población, ¿no? Hay como una falta de cultura, ¿no? Sobre la conservación, y entonces sí nos hemos topado de gente que vende fósiles cuando es un delito federal, porque los fósiles son propiedad de la nación, son patrimonio nacional y están protegidos por una ley nacional. Nos hemos encontrado pues con gente que los vende, gente que los compra, entonces bueno, es tráfico, es un tráfico, ¿no? Exactamente. de fósiles que se da de manera ilegal, y eso también a nosotros nos afecta porque se pierde luego pues muchos ejemplares importantes, ¿no? De repente los ves que los están publicando los chinos, ¿no? O los ves en un museo privado en otro lugar, ¿no? Cuando son patrimonio nacional y pues tendrían que ser para todos los mexicanos, ¿no? Sobre todo para nuestros niños, ¿no? Entonces creo que son los dos problemas principales, ¿no? La falta de cultura en la conservación y la falta de apoyos para este tipo de ciencia, ¿no? Que en realidad es muy básica, ¿no? ¿Ha habido algún descubrimiento actual o en estos últimos años? ¿Tienen algún fósil que hayan descubierto actualmente y se esté estudiando? Afortunadamente, nosotros hemos seguido estudiando, tenemos una vinculación fuerte con otras instituciones, ¿no? Trabajamos en colaboración con investigadores de la UNAM, de la Universidad del Mar, de la Universidad Autónoma de Hidalgo, incluso con algunos colegas extranjeros, y constantemente estamos nosotros sacando información sobre los fósiles. Justamente apenas hace 3 días se publicó un artículo donde tengo el
placer de colaborar, donde describimos 4 especies nuevas de isópodos, que son el grupo de las cochinillas, ¿no? Nada más que marinas, para que encontramos justamente una de estas canteras en el Espinal, y tienen una edad de más o menos 100 millones de años, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso nos permite entender un poco sobre la biodiversidad justamente de este tipo de crustáceos en el estado hace millones de años. Igual tiene como una semana y media que se publicó un pez nuevo, que resulta que es un género y especie nueva de un pez que se encontró en otra de las canteras, que se encontró en el Chango, ¿no? También es otra de las cosas muy recientes. Y tenemos pues obviamente muchas más cosas en el horno cocinándose, ¿no? Muchos más estudios que esperamos pronto, ¿no? Den luz, ¿no? A mí me causa mucho interés el de saber cómo ustedes pueden decir, es que hace 100 millones de años, ¿cómo pueden calcular determinar ese tiempo para un fósil? Es una buena pregunta. Hay 3 métodos por los cuales nosotros datamos. El primero de ellos, que es el más importante, es la datación absoluta, es decir, saber exactamente qué edad o aproximadamente qué edad tienen las rocas utilizando isótopos, ¿no? Los isótopos son elementos radioactivos que se acumulan en la naturaleza, y midiendo el grado de descomposición o el grado en el que este elemento se transforma en otro al perder electrones, podemos nosotros calcular cuánto tiempo tiene de haberse incorporado ese isótopo a la roca, al mineral, o en su caso del carbono 14, que también es un tipo de isótopo, a la estructura orgánica, ¿no? Entonces, eso es como el primero, ¿no? Entonces, obviamente lo haces a través de aparatos muy sofisticados, ¿no? Que descomponen el elemento y demás, y te dan los rangos de edad, ¿no? Entonces, ese es uno. Otro es, por ejemplo, si ya conoces en una formación geológica, ¿no? En una pared de roca, por decirlo de una manera burda, la edad de alguno de los estratos por isótopos, por datación absoluta, y tú encuentras fósiles en un estrato superior o inferior, entonces tú puedes más o menos inferir la edad, ¿no? O sea, ser un poco más antiguo o un poco más joven a la edad que tú ya tienes, ¿no? Entonces ahí no es tan exacto porque ya tú das un rango de edades, ¿no? Y la otra es por fósiles índice, es decir, organismos que vivieron solamente en determinados tiempos, que ya están muy bien estudiados. Si tú los encuentras asociados a tus fósiles o a tus rocas, también puedes entender la edad, ¿no? Perfecto. Y así, por ejemplo, doctor, en caso de que vinieran otras personas, habíamos platicado eso del extranjero, algunos equipos a trabajar con ustedes, la disposición es... Sí, hay regulaciones a nivel nacional para el trabajo de los extranjeros en el país con la cuestión de los fósiles, ¿no? Para que un extranjero pueda venir a trabajar los fósiles a México, tiene que vincularse con un investigador nacional de una institución pública nacional, ¿no? Okay. Puede ser una universidad o una institución. Y generar un proyecto en el cual están colaborando, ¿no? Entonces, no hay ninguna restricción más que esa, ¿no? Y esto se hizo, esto lo instauró el Consejo de Paleontología, que es el órgano regulador nacional, porque a veces muchos colegas venían del extranjero y se llevaban los fósiles y no los volvías a ver nunca, ¿no? Entonces hay de alguna manera que poner ciertas restricciones para trabajar, ¿no? Entonces, no se le cierran las puertas a nadie, pero sí, hay que vincularse, ¿no? El investigador extranjero tiene que vincularse, y generalmente lo hacen, ¿no? Los investigadores que tienen buena reputación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que saben trabajar hacia afuera, siempre se vinculan con un investigador nacional, ¿no? Doctor, ¿y qué es lo nuevo para la paleontología? Pues bueno, ahora afortunadamente la tecnología también ha alcanzado a la paleontología, y ya hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Utilizando softwares o aparatos, ¿no? Por ejemplo, ahora puedes hacer, por ejemplo, un ejemplo, tú agarras un cráneo, lo escaneas en 3D, simulas, ¿no? Los materiales en el simulador en la computadora, y puedes medir, por ejemplo, la resistencia del cráneo, puedes hacer cuestiones, esa rama se llama biomecánica, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí tú puedes ver, por ejemplo, la mordida de un animal extinto, o la resistencia, por ejemplo, de la espina de un dinosaurio, para ver si realmente servía para defenderse o no.
cómo se movían, ¿no? O sea, puedes hacer los modelos ya en computadora en 3D y simular, ¿no? La musculatura y los movimientos y demás. El Entonces, pelaje, todo. Es una parte de la reconstrucción, pero la biomecánica es más que nada, ¿no? La forma en la que se mueve o se comporta un organismo a través de modelos en computadora, ¿no? También, por ejemplo, utilizando igual modelos matemáticos, tú puedes estimar la capacidad de carga diaria, ¿no? De cierta población. Justamente acaba de salir un artículo en Science, creo, o en Nature, no recuerdo cuál de las dos revistas, donde estiman la población total de Tyrannosaurus Rex en Estados Unidos, ¿no? Bueno, en América del Norte, ¿no? Porque es Canadá, Estados Unidos y el norte de México, ¿no? Entonces, utilizando estos modelos matemáticos, bueno, tú ya metes las variables de a qué velocidad crecían, a qué edad se morían, a qué edad desarrollaban, a qué edad se reproducían, qué tanto alimento consumían, qué tanto podían desplazarse. Todas esas variables y el modelo matemático te arroja cuánta población de Tyrannosaurus Rex pudo haber existido en el mundo en el tiempo que vivieron, ¿no? Por ejemplo, son unas cuestiones interesantes. Otra de las cosas que está también cambiando muchos paradigmas, sobre todo de las relaciones entre especies, es la paleogenómica, ¿no? O sea, obviamente eso se puede hacer con fósiles no tan antiguos, principalmente fósiles de la era del hielo, ¿no? Hay algunos que tienen las condiciones en las cuales se pueden extraer ADN y como son fragmentos de ADN, obviamente pues no puedes clonar como en las películas, pero sí puedes hacer las reconstrucciones filogenéticas, es decir, las reconstrucciones de cómo se relacionaban con algún pariente cercano o con sus ancestros y demás. Entonces muchas veces las resoluciones que te dan estos estudios son muy diferentes a lo que teníamos con lo morfológico, ¿no? Y te cambia completamente, ¿no? La perspectiva de, ay, este grupo al final no era esto, era lo otro, sí. ¿No? Son de las cosas interesantes, ¿no? ¿No? La biomecánica, los modelos matemáticos y la paleogenómica, yo creo que son como de las cosas más modernas. ¿Y qué les parece si escuchamos la siguiente cápsula? Ictidatos. Hola, ¿qué tal? Pues el día de hoy estamos inaugurando esta sesión llamada Ictidatos, donde platicaremos un poco sobre películas, series y datos curiosos, entre otras cosas. Hoy les traigo una interesante recomendación para todos ustedes sobre una película que está basada en la vida de la destacada científica Madame Curie. La cinta se resume en una historia de amor, ciencia y el cómo se inicia con la lucha de las barreras de género a través de esta científica francesa. Que déjame decirte, chava, Madame Curie fue uno de los personajes feministas más relevantes de la historia de su siglo. Esta película está protagonizada por la británica Rosamund Pike, a quien tenemos en mente por su brillante papel en la película I Care a Lot, y dirigida por Marjane Satrapi, conocida por su trabajo en Persepolis. Esta directora trata de plasmar en la cinta cómo Madame Curie dedicaba su vida a la ciencia desde su incursión en dicha área hasta el descubrimiento de 2 elementos en la tabla periódica, el radio y el polonio. También así como el descubrimiento de la radiación, chava. Aparte, nos cuenta la historia de amor entre ella y Pierre Curie y cómo él tenía fe en ella en una época donde los hombres no creían que las mujeres pudieran descubrir, investigar y opinar. Y como sus investigaciones la llevaron a ganar un premio Nobel que en este tiempo se presume era muy complicado y más para las mujeres. Ahora imagínate ganar 2 en categorías diferentes siendo mujer en el siglo XX. Parecería imposible. ¿Cómo ves, chava? Interesante, ¿no? Tanto el descubrimiento como la vida y el cambio que hizo en el mundo. Así es, Ana, esto y más es lo que pretende narrar Madame Curie. La película, como dices, está basada en la vida de la científica polaca radicada en Francia, que busca retratar las dificultades de una mujer dedicada a la ciencia en un mundo dominado por hombres, en donde romper las barreras de género no era bien visto a principios del siglo pasado. Sin lugar a dudas, Marie Curie se destacó como un personaje enigmático y uno de los personajes feministas más importantes de la historia, el cual, gracias a su carácter y gran personalidad, le trajo grandes reconocimientos, ganando en 1903 su primer premio Nobel en física, en conjunto con su marido y el físico Henry Becquerel, y para 1911 su segundo premio Nobel, ahora en química por su trabajo en el hallazgo de la radioactividad, mismo que cambió el rumbo de la humanidad, como tú dices.
Muchos se preguntarán, ¿dónde podemos ver Marie Curie? Tras recibir pocos reflectores debido a su estreno en 2020 y los problemas en la industria cinematográfica debido a la pandemia, Madame Curie está disponible en una plataforma de streaming muy conocida por todos desde el 15 de abril de 2021 y así convirtiéndose en una de las películas feministas para ver esta temporada y que esperemos tome mayor revuelo en este mundo que requiere más y mejor representación femenina. Bueno, esto fue todo por hoy. Esperemos les haya gustado la información sobre la película de Madame Curie y la vean en su casa. Sí, tienen que verla. Es una película interesante para ver con la familia. Esto fue Ictidatos. Nosotros seguiremos informando y tú sigue disfrutando. Estás escuchando Oídos en la Ciencia. La entrevista con la ciencia. Continuamos con la entrevista. Y que estos temas han servido precisamente para poder reproducir y hacer, por ejemplo, como la exposición que tenemos aquí en el Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología, ¿no, Luisita? Que es Caminando con los Dinosaurios. Es Ve el Dinosaurio, se llama esta bonita exposición, que se tienen 11 ejemplares, más o menos teniendo pues el tamaño y el verlos y decir wow, sí existieron hace millones de años y para los niños, las niñas que los han venido a visitar, pues sí ha sido muy interesante el conocer, saber más. Sí, claro, ¿no? También para la difusión de la ciencia, también la tecnología es muy importante, ¿no? Una de las cosas que mencionas justamente con el corredor que está en el MUSH, ¿no? De los Bill Dinosaurs. Pues el ver a un niño, pues ver un elemento mecatrónico, pues es bastante interesante, ¿no? Ver cómo se movía, los sonidos que imita y demás, pues sin duda enriquece muchísimo el conocimiento que puede adquirir el visitante, ¿no? O sea, o también, bueno, verlos en una pantalla, ¿no? O en realidad aumentada, ¿no? Como también tienen ustedes aquí en el museo, también eso son herramientas tecnológicas que sirven muy bien, ¿no? Para la difusión de la ciencia, ¿no? Y que los niños y público en general pues conozcan sobre estos animales tan particulares, ¿no? Me parece una buena propuesta, una opción más, ¿no? Para que el visitante pueda entretenerse y al mismo tiempo aprender. Los dinosaurios están padres. Hay mis preferidos, por ejemplo, es el Carnotaurus y el Spinosaurus. Digo, el Carnotaurus es uno de mis dinosaurios preferidos de siempre. Entonces, verlo aquí, pues bueno, es impresionante, ¿no? Aparte que el modelo está a escala real, ¿no? Es un dato bueno de mencionar, ¿no? Que es un dinosaurio a escala real. En general, bueno, la información que está bien, los guías bastante capacitados, entonces pues, es un lugar que realmente vale mucho la pena, ¿no? Que el visitante del estado y de fuera tiene que venir, conocer. ¿No? Que conocer, no debe perderse, ¿no? Ya tenemos el visto bueno entonces de un Así experto, que lo importante es eso, ¿no? Que despierte la curiosidad de los niños, de los grandes, para seguir fomentando a que se interesen en ese tipo de ramas, ¿no? Al final de cuentas. ¿Y qué nos podría decir, de acuerdo a toda su experiencia, qué especies fueron más predominantes aquí en el estado? Bueno, según lo que nos dice el registro fósil, pues no tanto como especies, pero sí como grupo, lo que más abunda son los gasterópodos, ¿no? Son los caracoles, ¿no? Tenemos de diferentes edades, ¿no? El Cretácico, el Mioceno, Eoceno y demás, y en todas las edades tenemos gasterópodos, y tienen mucho número tanto en biodiversidad, muchas especies, géneros, como en número, ¿no? También impresionante, ¿no? La cantidad en colección hay tengo algunos, por ejemplo, de una localidad que se llama 20 de noviembre, que están en rocas de 50 millones de años. Ahí tengo casi toda la serie, ¿no? Desde el chiquitito hasta el grande, ¿no? Y por cientos de ejemplares, ¿no? Y pues sí, yo creo que son lo que más abunda, ¿no? Los caracoles, ¿no? Los gasterópodos.
¿Y cuáles son los dinosaurios que más admiran los niños? Porque obviamente siempre tienen uno preferido, como el que ya nos mencionó, pero hay niños que sí les llama la atención en uno en particular. Pues yo creo que los dinosaurios que más le llaman la atención a los niños son los que más invaden los medios, ¿no? Las películas, ¿no? Y pues yo podría contar como el Tiranosaurio Rex, uno de los principales, ¿no? Ha sido el antagonista en sin número de películas, ¿no? Desde las películas aquellos en blanco y negro, ¿no? Donde el T-Rex era el que salía, que eran animatrónicos, ¿no? Así de cuadro por cuadro. Y ahora, hoy en día, yo creo que le sumaría yo también a los raptores, ¿no? Porque se han hecho muy populares por las películas de Jurassic Park y Jurassic World. Aunque, digo, están muy alejados de la realidad. De cómo eran en realidad, ¿no? Pero para el cine han funcionado bastante bien y yo creo que son como de las cosas que reconocen más los niños, ¿no? El Tiranosaurio Rex y el Velociraptor, ¿no? Aprovechando que está aquí, ya voy a sacar una de mis dudas y mis curiosidades. De mis animales fantásticos, que usted cree que a lo mejor y sí pudieron haber existido, no sé, es el mentado megalodón o dinosaurios así como del lago Ness. ¿Podría haber todavía alguna especie que existiera? No, en realidad son mitos, ¿no? Megalodón, bueno, han sacado hasta películas y demás cosas, ¿no? Pero en realidad es que Megalodón se extinguió hace más o menos unos 4 millones de años, ¿no? Que en términos geológicos es bastante reciente. Pero no hay evidencias de las condiciones ya no lo permitirían. No, en realidad no. De que ahorita todavía existe. Y algo así. Y de ahí no, pues, por ejemplo, el monstruo del lago Ness, ¿no? Pues igual son mitos que hizo la población local para atraer el turismo en realidad, ¿no? Uh-huh. Y así hay muchos mitos, ¿no? Pues está, por ejemplo, ¿cómo se llama? Mokele Mbembe, que es como un dragón o algo así en África, uh-huh. Y ahí hay muchos más, ¿no? De hecho, de monstruos marinos en lagos hay varios. Está el Nessie en los lados estos de Escocia. También hay algunos para unos lagos en Canadá y también para otros lagos en no sé dónde más. O sea, Nessie no es el único, ¿no? O sea, no han sacado de ser muchas. Fantasía. No, la realidad es que sí, muchos de estos animales fantásticos, como les llamas, me acordé de una película, sí tienen un sustento real, ¿no? De donde nació este mito, ¿no? Y justamente son a través de los fósiles, ¿no? Entonces, por ejemplo, los antiguos se encontraban huesos de gigantes, ¿no? Que eran huesos de mamuts, por ejemplo, de mastodontes, y creían que eran huesos de gigantes o de animales gigantes, ¿no? Por ejemplo, encontraban los cráneos de los mamuts, uh-huh. Y por ejemplo, la fosa nasal, que está como en la frente, porque de ahí nace la proboscis, la trompa. Si tú ves un cráneo de mamut, ¿no? De frente, pues parece un cíclope, ¿no? Uh-huh. Pareciera que es la cuenca del ojo. Entonces, pues de ahí nacieron los mitos de los cíclopes, ¿no? Por ejemplo, en Asia hay un dinosaurio que se llama Protoceratops y tiene, pues, un pico así como de loro y pues tiene cuerpo, ¿no? Con patas y cola y demás, y se cree que de ahí justamente nació la leyenda del grifo, ¿no? La cabeza de águila y cuerpo de león y otras cosas, ¿no? Parece ser que en el fósil que está basado tenía los omóplatos movidos y dan la impresión como de que fueran alas, ¿no? Entonces, digo, al final, bueno, o sea, muchos de los mitos de estos animales fantásticos tienen una relación con los fósiles, o han nacido a través de fósiles, ¿no? Pero digo, para no ir tan lejos, bueno, aquí en México, están los mitos de los gigantes, ¿no? De los Kinamexin, ¿no? Y era justamente de huesos de gigantes que encontraban. Y ahora, bueno, justamente el nuevo aeropuerto, bueno, va a haber un museo en el nuevo aeropuerto donde van a exhibir todos estos restos de mamuts que han encontrado, y se llama Museo Kinamexin, ¿no? En honor a estos gigantes, esta leyenda de gigantes del centro de México, ¿no? Aquí evita derrumbando la mitología. ¿Qué le ha dejado todo este tipo de actividades? El que usted ya haya publicado más de 60 trabajos entre artículos científicos y artículos de divulgación sobre todo en esta materia de los dinosaurios para niños. Pues bueno,
Pues una de las cosas importantes que tiene uno que hacer como investigador, pues es socializar la información, ¿no? Las investigaciones, los resultados de las investigaciones que uno hace. Y hay dos vías, uno es para los colegas, ¿no? Que son justamente cuando escribes los artículos científicos, que son escritos en términos muy técnicos, y la otra parte es hacer de este conocimiento para el todo público, ¿no? Y eso ya lo haces a través de los escritos de divulgación o a través de una charla de divulgación, ¿no? Entonces son como las dos maneras importantes, ¿no? Aquel científico que no lo haga, pues realmente pues no sé para qué trabaja, ¿no? O sea, al final pues esa información tiene que ser para todos, ¿no? ¿Y qué me ha dejado a mí como persona? Pues bueno, mucha satisfacción, ¿no? Para empezar, bueno, recuerdo cuando descubrí mis primeros fósiles, o sea, que llegabas y rompías la roca y encontrarte un caracol o un huesito ahí metido, pues era al principio pues difícil de creer, ¿no? Que puedas encontrar algo que vivió hace millones de años ahí, ¿no? En la roca que tienes en la mano, ¿no? Entonces es como difícil de asimilar al principio, ¿no? Digo, ya después de haber sacado cientos o miles, pues ya te vas acostumbrando, pero sí es muy impactante eso, ¿no? Me ha dado mucha satisfacción poder contribuir, ¿no? a la historia de mi estado, ¿no? Porque soy chiapaneco de nacimiento, yo soy de la costa. Y aunque fui muy chistoso que muchos, cuando voy a un congreso, los colegas creen que soy de fuera, ¿no? O sea, una porque no creen que haya talento en Chiapas, ¿no? y sí, otra, Chiapas tiene mucho talento. Sí, muchísimo, hay muchísimos investigadores muy reconocidos. Y otra yo creo que a lo mejor por mi apellido, ¿no? También creen que soy de fuera. Pero no soy guacalero, de hecho. Y digo, me ha dado mucho gusto poder contribuir, ¿no? Justamente a reconstruir la historia biológica y geológica de mi estado, ¿no? Y poner también al estado de Chiapas en el mapa nacional, ¿no? Porque antes nadie volteaba a ver para acá, sí, pero hoy en día somos uno de los estados reconocidos, ¿no? Por algo formamos parte del Consejo de Paleontología, ¿no? Somos de los estados reconocidos a nivel nacional con una colección científica importante, con paleontólogos importantes, digo, no soy el único, ¿no? Están también mis compañeros ahí en el museo, y pues yo creo que todas esas cuestiones pues sí te dan satisfacción, ¿no? Sí, y orgullo, me imagino. Personal y profesional, claro, ¿no? Sí. Y para cerrar esta entrevista, doctor, ¿nos puede dar algún mensaje para a todos nuestros seguidores aquí de este programa? Y obviamente para todos aquellos jóvenes, mujeres, niñas, niños, que deseen estudiar, obviamente, después de la biología y especializarse en esta parte. El primer mensaje sería para todo público, que tengan en cuenta que los fósiles son patrimonio nacional. Es importante que estén resguardados en un recinto especial, ¿no? En este caso el Museo de Paleontología, donde nosotros no lucramos con los fósiles, ¿no? Al contrario, los investigamos para el bienestar de toda la población. Y cuando encuentren algo, pues que lo lleven o que nos avisen, ¿no? Sobre todo, principalmente que nos avisen para que nosotros podamos ir a verlos. Y el otro mensaje, bueno, ya dirigido justamente a los jóvenes, es que pues si tienen una meta, se la pongan, ¿no? Se la marquen muy bien y hagan todo lo posible por alcanzar esa meta. Digo, no, hay veces que hay gente que la tiene más fácil, hay gente que la tiene más difícil, pero cuando nosotros tenemos establecido bien una meta, tenemos que hacer todo lo posible por alcanzarla, hay que ser muy disciplinado. Y sobre todo si queremos ser paleontólogos, ¿no? Hay que ser muy disciplinados, hay que aprender a trabajar también en equipo, ¿no? Claro. Y bueno, y que están las puertas del museo, ¿no? Para recibir a los estudiantes que estén interesados en hacer algún proyecto de investigación para titulación con los fósiles. Pues ahí estamos, ¿no? Tenemos material, tenemos la experiencia y también tenemos los vínculos, ¿no? con colegas en el caso de que el grupo de estudio nos rebase, ¿no? Porque no somos especialistas en todo, pero pues eso sería, ¿no?
los dos mensajes principales que yo les podría dar. Muy, muy importante. Doctor Gerardo Carbot Chanón, agradecemos el que haya estado con nosotros en este primer programa Oídos en la Ciencia. También es miembro del Sistema Estatal de Investigadores de Chiapas, nivel honorífico, y del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, SNI-CONACYT. Actualmente funge como uno de los 12 vocales consejeros titulares del Consejo de Paleontología del INAH. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues a ustedes, Evita, Luisa, gracias por la invitación y pues les deseo todo el éxito con este programa, ¿no? Luisa, fue un gusto haber compartido micrófonos en este primer programa producido por el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas. Así es, Evita, muchas gracias. Hablar sobre paleontología sació la curiosidad de todos nosotros y por favor no se pierdan las próximas emisiones con temas de interés para todos ustedes. Oídos en la Ciencia, ha activado tus sentidos. Hasta la próxima.